Antes de quitarme la vida esta noche, necesito escribir lo que me llevó a este punto. Solo por mi propia cordura, como catarsis. Si me siento valiente lo publicaré en internet cuando termine. Y si lo hago, si en verdad estoy hablándole a alguna alma humana ahí afuera, sepan que estoy en paz eterna mientras leen esto. Mi animal favorito en la granja de mi prometido era Sausage. Era una cerda enorme que podría haber resultado intimidante si no fuera tan cariñosa. Sausage se comportaba como un perro cada vez que yo aparecía, siempre quería que le rascara detrás de las orejas y emitía suaves gruñidos y resoplidos si no le daba suficiente atención. De hecho, ella fue la que me convenció de todo eso de la granja. Me daba miedo ir a vivir con Antoni y sus ovejas, cabras, gallinas, pavos, cerdos, burro y gatos. Antes de eso, yo había tenido en total 2 peces y un cangrejo ermitaño. Pero estaba enamorada de él. Y él estaba enamorado de mí, a pesar de todas mis ansiedades, manías y rarezas. Di un salto de fe y me mudé a su rancho de 40 acres en el medio oeste unos meses antes de la boda. Su padre lo había criado allí, pero había muerto un año antes de que nos conociéramos. En pocos días dejé de insistirle para que vendiera la propiedad y se mudara más cerca de una ciudad. Solo me tomó unos días, así de rápido, para que la dulce Sausage me enseñara que los animales de granja no eran mascotas, pero como que te juzgan, como yo le había dicho originalmente a Tony. Era lista y cariñosa. Era mi amiga. No pasó mucho tiempo antes de que desarrollara sentimientos similares por el resto de mi nueva familia. Sausage estaba preñada cuando me mudé, y debía parir apenas una semana después de que Antoni y yo regresáramos de la luna de miel. Aunque estuve al borde de un ataque de pánico todo el tiempo, estuve ahí de principio a fin ayudando a traer al mundo los 4 lechoncitos. Parecían sanos y me sentí increíblemente orgullosa de mí misma. Al día siguiente trajo a los 2 niñitos que vivían al otro lado de la calle, como era tradición, para bautizar a los recién llegados. El más pequeño, no muy creativamente, fue apodado Pue. Durante unos días todo fue bien. Los lechones requerían mucho cuidado pero eran súper adorables. Además, estaba segura de que entre la disposición maternal de Sausage y la experiencia de Tony, podrían compensar cualquier error mío. Los lechones tenían solo unos días cuando ocurrió todo. Después de terminar las labores del día, Tony y yo nos dormimos abrazados como los recién casados felices que éramos. No había estado fuera mucho tiempo cuando un chillido ensordecedor rompió mi sueño. Me separé de Tony de un espasmo y giré la cabeza hacia la ventana. Ni puedo describir la sensación que se hinchó en mi pecho con ese ruido. Era agudo, desesperado, horrorizado. Los 2 bajamos volando las escaleras y cruzamos el patio hacia el corral de los cerdos. Para cuando llegamos a la puerta principal, el chillido se fue apagando como si desenchufaran un estéreo. A la luz de la luna no distinguí bien lo que pasaba hasta que estuvimos a pocos pasos del corral. Dios, se me llenan los ojos de lágrimas al recordarlo. Pobre Pue. Su cuerpecito estaba destrozado. Parecía que lo habían estrellado contra una pared una y otra vez. Tenía las patas dislocadas, el cuerpo hinchado de hematomas, su pequeña nariz temblando como si fuera el primer paso para volver a moverse. Pero nunca volvería a moverse. Sus ojitos vidriosos se giraron hacia nosotros cuando irrumpimos por la puerta. Y allí estaba Sausage, tranquila como siempre, encorvada sobre su recién nacido. Mecánicamente, casi con dulzura, lo agarró por la nuca y echó la cabeza hacia atrás. ¡No! Sausage, ¡No! grité. Estuve a punto de lanzarme contra ella, pero Tony me sujetó del brazo. Emití un quejido histérico cuando la cerda estampó su hocico contra el suelo con Pue en la boca. El crujido que siguió casi me llevó de rodillas. Tony susurró: se acabó, Wanda. Se fue, tenía razón. Pue probablemente murió en el instante en que hizo contacto con la tierra. No estaba segura de cuántas veces Sausage lo había estrellado contra el suelo antes de que llegáramos, pero entendí por qué Tony me había sujetado. Si la hubiera detenido justo entonces, habríamos sido responsables de una muerte por compasión. Lo más humano era dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero qué mierda había de natural en todo esto. Tony tenía lágrimas en los ojos mientras recogía a los 3 lechoncitos restantes, que estaban en cuclillas en una esquina. Mientras tanto, Sausage empujó el cuerpo de su retoño y, satisfecha de que estuviera bien muerto, se dirigió a la tina del pienso.
Observé a Tony poner a los lechones en el corral contiguo, de modo que una franja de cerca los separara de su madre. Me dijo que esperara dentro mientras enterraba a Pee-wee. Había dejado de llorar para cuando subió las escaleras. Se veía más agotado de lo que jamás lo había visto, empapado en sudor y manchado de tierra. Tony se sentó frente a mí en la cama. No dijo nada por mucho tiempo. Finalmente, alzó sus ojos marrones hacia los míos y dijo: Juanita. Hay algo que no te he contado. Puedo contar con una mano las veces que lo había oído llamarme por mi nombre completo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué? Susurré. Lo que pasó esta noche, no es nada nuevo. Todos los animales de la granja matan a sus recién nacidos, uno por uno, a menos que sean separados inmediatamente. No sé por qué. Quiero decir, honestamente. No hay explicación, científica ni de otro tipo, que haya encontrado para este comportamiento. Simplemente, siempre ha pasado en esta granja. Apartó la mirada. Me acerqué un poco. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Lo siento. No es una respuesta satisfactoria, pero es todo lo que puedo decirte. ¿Pero incluso Sausage? Pregunté, invocando el apodo que le había dado a mi animal favorito. Todos, Wanda. Todos suspiró. Y sé que te preguntas por qué no separé a los bebés enseguida, y es solo porque fui egoísta. Lo vi apretar y soltar el puño. No quería tener que contarte esto nunca, y supongo que solo esperaba que todo hubiera estado en mi cabeza desde el principio. Sabes, ahora que papá se fue, y tú y yo estamos empezando nuestra vida juntos, pensé en lugar de separarlos como mi familia lo había hecho durante años, debería ver qué pasaba. Tal vez la maldición nunca existió, y nunca tendría que tener esta conversación horrible contigo. Pero mira a dónde nos llevó eso. Una lágrima cayó sobre la cama. Durante los días siguientes, Tony no me miró a los ojos. Pensarías que fue él quien estuvo ahí afuera torturando a Pee-wee esa noche. Así de avergonzado estaba. Ver lo profundamente que lo afectó solo me hizo quererlo más. Se lo he dicho 1000 veces desde ese día. Nunca me ha creído. Y ese fue el primer infanticidio que presencié en la granja de la familia de Anthony. Han pasado 4 años y varias muertes desde entonces. Intentamos mantener a los animales separados, y obviamente necesitaban reproducirse para sostener la granja, pero a veces las matanzas ocurrían antes siquiera de saber que la madre estaba pariendo. No quiero hacer una lista, porque obviamente estas cosas no me resultan agradables de revivir, pero otro episodio que constantemente tengo en pesadillas es el de Snoozers. Snoozers era una gata del granero que solía aparecer acurrucada, durmiendo, en lugares al azar de la granja. A veces no la veíamos por días. Tony y yo habíamos hablado de que ya se veía lo suficientemente grande como para asumir que estaba embarazada, y tratamos de vigilarla, pero ya sabes cómo son los gatos. Venía y se iba cuando quería. Empezamos a preocuparnos de verdad cuando no la vimos casi 2 semanas. Fue entonces cuando estuve segura de que había parido, y temí por la vida de esos indefensos gatitos recién nacidos. ¿Pero qué podíamos hacer? Seguí con las tareas de la granja, habiendo asumido más responsabilidades cuando a Anthony lo ascendieron. Él era especialista en aseguramiento de calidad para el USDA, y su nuevo cargo significaba que ocasionalmente tenía que viajar para dar capacitaciones. A media mañana fue cuando cambié toda el agua y la comida. Mientras caminaba hacia el corral de las cabras, noté a Snoozers recostada sobre un montón de heno. Snoozers. Pie, a la vez emocionada y aterrada. Estaba visiblemente más delgada, pero no veía a los gatitos. Extrañamente, eso me tranquilizó bastante. Me habría puesto una presión insoportable el pensar en rescatarlos, y pasaría cada segundo hasta que Tony volviera sintiendo que tenía que protegerlos con mi vida. No estaba preparada para manejar algo así sola. Honestamente, me sentí bien fingiendo que nunca había estado embarazada. Me agaché en el corral y me arrodillé para acariciar a Snoozers. El bulto de pelaje naranja se estiró y parpadeó como un gato feliz cuando la acaricié. A instancias de las cabras, me levanté y fui a darles agua fresca. El agua estaba en una gran cuba negra de 10 galones en la esquina del corral. La cambiábamos cada pocos días. Como puedes imaginar, al tercer día el agua se veía turbia por el heno, la tierra, la comida y todas las porquerías que las cabras tenían en la boca cuando iban a beber. Soy pequeñita, me costaba levantarla y volcarla por encima de la cerca. Escuché el chapoteo del agua al caer al suelo, seguido de 5 o 6 sonidos distintos de algo cayendo.
Me asusté tanto que se me resbaló la cuba. Tirados en el suelo frente a mí estaban los cuerpecitos arrugados y empapados de los gatitos de Schnauzers. Eran tan pequeños que ni siquiera les habían abierto los ojos. Con manos temblorosas me arrodillé y miré con los ojos llenos de lágrimas los cadáveres. Lo más aterrador era la ausencia de heridas. Ni siquiera tenían la autoconciencia o la fuerza para luchar por sus vidas. Todo lo que pude imaginar fue a Schnauzers tomando a sus crías una por una en la boca y, sistemáticamente, manteniéndolas bajo el agua hasta que dejaron de moverse. No cambiamos la comida ni el agua hasta esa noche. Pasé todo el día en la cama, tratando de comunicarme con Tony por teléfono. Él estaría en casa mañana por la tarde. Hasta entonces, sugirió, pusiera una toalla sobre los gatitos y él se encargaría cuando regresara. Y desearía poder decir que estoy escribiendo ahora porque temo por la vida de otro animal. Pero, por Dios, es mucho peor que eso. Claro que Anthony y yo hablamos de esto poco después de saber que estaba embarazada. ¿Y si me pasa a mí? Le pregunté. ¿Y si intento matar al bebé? Wanda, cariño, dijo, pasándose la mano por el cabello. Te prometo, eso no va a pasar. Me crié en esta granja, ¿recuerdas? Nuestro bebé va a ser feliz y sano. Me odio por haber tenido demasiado miedo para señalar que él fue criado únicamente por su padre. Su madre, según cuentan, murió en el parto. Pero ahora, con la perspectiva, me pregunto si eso fue lo que le dijeron para que no hiciera preguntas. Esta noche estoy sola en la casa. Di a luz hace una semana y media, y en todo ese tiempo nunca he estado sola. Anthony, mis padres, nuestras familias, nuestros vecinos han sido increíblemente atentos. Y con toda esa atención y compañía ha sido fácil ignorar los pensamientos que me horroriza tener. Pensamientos de matar a mi hijo. Al principio intenté decirme que era psicosomático, que en efecto me había maldecido a mí misma al creer que esta maldición existía en primer lugar. Todas las noches desde que nació JJ, me he quedado despierta leyendo sobre la depresión posparto en mi teléfono. Moría por encontrar algo, cualquier cosa, que validara estos sentimientos. Y por supuesto, si buscas lo suficiente en internet, puedes convencerte de cualquier cosa. Pero cada vez que dejaba el teléfono y miraba al pequeño bulto en la cuna a mi lado, todo lo que podía pensar era cuánto quería matarlo. Ni siquiera entiendo por qué. Y eso es lo que me está devorando por dentro. No puedo razonar conmigo misma. No le he dicho ni una palabra de esto a mi esposo. Si siquiera pensara por un momento que dejar a JJ solo conmigo pone en peligro la vida de nuestro hijo, podría hacer conmigo lo que estoy convencida de que su padre le hizo a su madre. Además, amo a este niño. Lo que realmente enloquece es el auténtico apego maternal que siento por JJ. Lo amo tanto que ni siquiera puedo ponerlo en palabras. Pero, no sé cuánto más podré luchar contra este impulso. Ni siquiera el sueño me da un respiro de este infierno. Las pesadillas han ido empeorando. La noche antes de que Tony se fuera soñé que el bebé y yo nos escondíamos de un asesino. Lo apreté contra mi pecho y corrí por un campo de maíz oscuro, deteniéndome solo para recuperar el aliento y oír el característico susurro del asesino. Finalmente salí del campo. A lo lejos divisaba una pequeña casa de campo. Corrí tan rápido como pude hacia la seguridad y cerré la puerta con llave. Me senté en el sofá con JJ en brazos hasta calmarme. Y luego lo coloqué sobre la mesa frente a mí, le quité la ropa y comencé a pelarle la piel. No hizo ruido, solo me miró con ojos omniscientes. Cuando le arranqué una rebanada de piel, la coloqué en una pila ordenada a cada lado de él. Uno por uno expuse sus órganos hasta que lo único que quedaba de su piel era el parche entre sus ojos. Nos miramos hasta que se les volvieron los ojos hacia adentro. Entonces desperté. Corrí al baño y vomité antes de que Tony pudiera preguntarme qué pasaba. Le grité a la puerta que era intoxicación alimentaria o algo así, y me duché durante 1 hora y media hasta que mi ritmo cardíaco volvió a la normalidad. Es de noche. Puse a JJ en la cuna después de cenar y fui a ver algo en la tele, tratando de distraer mi mente de los pensamientos que tenía. Lo último que recuerdo es sentir que estaba cabeceando, pero sin llegar a dormirme. Y hace apenas 20 minutos, me desperté. Volví en mí. De repente me di cuenta de que estaba a mitad de la escalera con un cuchillo de cocina en la mano. Grité y lo lancé lejos de mí y me desplomé donde estaba en un mar de sollozos histéricos. Ya no tengo control sobre mí misma. Dios. ¿Quién soy? Oigo a JJ llorar.
Lleva rato, llorando de hambre. No lo he alimentado desde temprano esta mañana porque temo que si intento darle de comer, lo ahogaré hasta matarlo antes de poder detenerme. Incluso si llamara a Tony, o a mi madre, o a un vecino, o a la policía, sé que en el instante en que lo deje, mataría a JJ antes de que llegara alguien. Poner por escrito estas verdades, estos pensamientos, es lo único que me ha impedido quitarle la vida a mi hijo. Estoy temblando tanto ahora. Sé que no me queda mucho tiempo antes de que no lo soporte más. Y desde el instante en que surgió el primer pensamiento asesino en mi cabeza, he usado todas mis facultades mentales para intentar prevenirlo. Y lo logré. Esta noche, encontré la forma de salvar la vida de JJ. No puedo arriesgarme a otro desmayo como el de las escaleras. Grabar todo esto ha sido procrastinación glorificada. Anthony, te amo. JJ, te amo. Por favor, nunca olviden eso. Y espero que los dos puedan seguir adelante y vivir vidas largas y felices. Solo tengo una última petición antes de quitarme la vida esta noche. Quemen esta maldita granja hasta los cimientos. He estado aquí acostado por más de 2 horas. Ya son las 5:35 am y no hay nada que pueda hacer. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Estoy en el mismo cuarto que mis padres. Ellos no apartan la mirada de mí, lo único que puedo hacer es tratar de no llorar o gritar. Sus ojos están concentrados en mí, y sus bocas están completamente abiertas. Hay un fuerte hedor de sangre en el aire y estoy paralizado del miedo. La cosa es que, en el momento de que dé la señal de que ya no estoy dormido, estaré completamente jodido. Moriré, y no habrá nadie ahí para salvarme. He estado pensando en alguna manera de escapar, pero lo único que puedo hacer sería correr lo más rápido que pueda, salir de mi casa, y gritar por ayuda, esperando que mis vecinos me oigan. Es arriesgado, pero si me quedo aquí igual moriré. Está esperando que me despierte y vea su obra maestra. Seguro te preguntarás a qué me refiero, te explicaré lo que sucedió esta mañana. Hace unas 3 horas ya, escuché unos gritos que venían del otro lado de la casa, me levanté a ver qué había ocurrido, pero me dieron unas ganas repentinas de ir al baño, en vez de hacer lo que debía hacer e ir a investigar, fui al baño primero. Hubiera muerto por mi estupidez. Pero miré desde la puerta del baño justo después de hacer mis obligaciones. Había sangre por todo el piso. Estaba muy preocupado y salí corriendo directo a mi cuarto a esconderme bajo mis sábanas. Traté de volverme a dormir como si todo fuera un sueño muy lúcido o algo. Luego escuché la puerta del baño abrirse. Como el niño asustadizo que soy, traté de observar desde mi cama qué estaba pasando. Pude ver que algo estaba arrastrando a mis padres muertos. Lo que los arrastraba no era humano, parecía un cavernícola, era calvo y no parecía tener ojos, caminaba encorvado como si tuviera una joroba. Esta cosa era más lista que un animal común. Estaba consciente de lo que hacía. Recostó a mi padre a un lado de la cama, viéndome. Luego colocó a mi mamá en una silla del otro lado de la cama y la posicionó para que me observara también. Luego embarró sus garras en sangre y las frotó contra la pared, dibujando algún tipo de símbolo como si fuera su firma, para marcar lo que él llamaría una obra maestra. Y para terminar, escribió algo en la pared que no podía leer en la oscuridad. Luego se situó debajo de mi cama, para atacarme en el momento en el que me despertara. Desde entonces no he podido leer el mensaje, pero la habitación está comenzando a iluminarse por la luz del sol, siento que no debería leerlo, pero no puedo resistir el impulso de hacerlo, son solo 4 palabras. Sé que estás despierto. Los perros no hablan. Dogs don't. Esta historia fue compartida en el tablero /X/D4 chan en octubre de 2014. El OP se identificó como un joven de 19 años de Arizona. Advertencia. El contenido es particularmente real y perturbador, y podría resultar demasiado cercano para algunos lectores. Cuando era joven, tuve que vivir con mi papá en un parque de caravanas en el desierto, al borde de un pueblo pobre y miserable. Foto tristemente relacionada. La gente allí era básicamente 100% basura blanca fracasada, el tipo de entorno más deprimente para que un niño creciera. Mi papá estaba bien, bebía pero no era violento, trabajaba mucho y realmente no le importaba lo que yo hiciera. Era obrero de demolición y a veces se ausentaba durante días.
Durante esos tiempos, me quedaba en una de las caravanas con una familia de 3 con la que éramos bastante cercanos. Estaba el padre, John, y sus 2 hijos, uno de mi edad, Michael, y otro un año menor, que, no es broma, se llamaba Doc. Incluso en ese entorno, Doc era un nombre extraño. Literalmente había personas llamadas Cletus allí, y aún ellos se reían del nombre Doc. Pero la familia era muy amable a pesar de todo. Casi nunca veía al padre porque trabajaba y bebía como mi propio padre, así que normalmente éramos Michael, Doc y yo, holgazaneando en el campamento de caravanas haciendo lo que quisiéramos. Michael y Doc eran niños agradables, pero yo había recibido algo de educación por haber pasado algunos años con mi madre en la ciudad, y en comparación, estos chicos eran bastante simples. Su idea de diversión era atrapar lagartijas y aplastarlas con palos. Aunque servía para matar el tiempo. También tenían una PS1 con algunos juegos, pero siempre se trababa. Lo principal que recuerdo de pasar tiempo con ellos era el olor de su caravana en el calor. Un hedor realmente rancio se acumulaba mientras jugábamos PlayStation o aplastábamos lagartijas o lo que fuera. Cuanto más caliente era el día, peor era. Un día les pregunté de qué se trataba ese olor y dijeron que me lo mostrarían. Me llevaron a la parte trasera de la caravana, separada del resto por una de esas cortinas de cuentas brillantes, y fue así como descubrí que su padre se dedicaba a la taxidermia. Había cubetas con animales atropellados y sus trabajos de taxidermia cubrían las paredes. Las ventanas estaban completamente cubiertas con cinta adhesiva negra, que burbujeaba con el calor, desprendiendo un olor espeso a plástico que se mezclaba con el olor a carne. Vi que la mayoría de los animales disecados eran lagartijas, y entendí por qué estaban tan obsesionados con matarlas. Me sentí incómodo, pero con el tiempo dejé de notar tanto el hedor y comencé a interesarme en lo bien hechos que estaban los animales. Las esculturas tenían verdadera artesanía y talento, o eso pensé de niño. En retrospectiva, eran bastante toscas. Estaba admirando la taxidermia cuando la puerta se cerró de golpe y casi me cagué al ver a John parado sobre mí, mirándome fijamente a mí y a sus hijos. Pero entonces simplemente estalló en una sonrisa, actuando como un niño emocionado, ansioso por saber qué opinaba yo. Parecía tan feliz cuando le dije que me gustaba. Y de verdad me gustaba. Como niño, uno no tiene conciencia suficiente de las normas sociales para saber que la taxidermia es bastante inquietante. Otra cosa que no noté en ese momento fue que, aunque era increíblemente amable y cariñoso con sus hijos, ellos actuaban totalmente sumisos y trataban cada palabra suya como una orden. Cuando le preguntó si quería una cerveza, por ejemplo, ambos respondieron al unísono sí, señor, y corrieron al refrigerador. Pero él solo se rió y ellos sonreían, así que no sospeché que algo estaba mal. Esa noche hicimos una pequeña fogata afuera y todos nos emborrachamos. Michael, Doc y yo éramos niños, así que no hizo falta mucho. Nos acurrucamos alrededor del fuego mientras John, con entusiasmo, comenzaba a contarnos la historia de cómo nació Doc. Había tenido una madre realmente hermosa, dijo, que amaba a Michael más que a nada en el mundo. Michael no recordaba a su madre, y la historia lo puso triste. La madre y John habían vivido en una buena casa en otro estado, y cuando ella quedó embarazada por segunda vez, fue como un milagro, dijo. Entonces un brillo cruzó sus ojos y su voz se volvió llorosa. Pero antes de que Doc naciera, la madre se desplomó al suelo y empezó a sangrar. Y cuando llegaron al hospital, apenas había nacido Doc, ella ya estaba muerta. Todos nos pusimos un poco llorosos, John especialmente. Abrazó a su hijo Doc. Mamá murió para que pudiéramos tenerte, mi bebé, dijo, y su hijo lloró. Ambos lloraron y se abrazaron, pero noté que Michael sonreía ampliamente. Se volvió hacia mí y dijo, papá va a arreglarlo todo de nuevo. Al escucharlo, su padre asintió y repitió como un canto. Sí, pronto voy a arreglarlo todo de nuevo. Y me hicieron unirme a ellos en un abrazo familiar. Mientras abrazábamos, algo malo sucedió. John de repente gritó y nos apartó a todos de un empujón. Estrelló su botella contra el suelo y comenzó a respirar agitadamente. Doc se le acercó con cautela y empezó a preguntar qué pasaba. Su padre lo miró con ojos desorbitados, brillando como el fuego, y le gritó que no hablara así. ¿Qué te dije sobre hablar, Doc? Doc comenzó a balbucear, tropezando con sus propios pies en la grava.
Yo estaba demasiado mareado para pensar con claridad, y mientras observaba esta horrible escena, Michael puso su mano sobre mi rodilla y la apretó. John se acercó al niño y lo golpeó en el cuello hasta que gritó en protesta, haciéndolo de nuevo y gritando. ¿Qué te dije? Los perros No. hablan. Y Doc, sobre manos y rodillas, con lágrimas corriéndole por la cara, comenzó a gimotear como un cachorro. Luego ladraba. Luego aullaba. John lo golpeó de nuevo en el cuello y dijo, más fuerte. Doc, haciendo honor a su nombre, ladraba frenéticamente y corría por la arena en 4 patas. John parecía complacido con esto y levantó al niño por el estómago. Ordenó a su otro hijo que lo siguiera y desaparecieron dentro. Antes de irse, Michael me lanzó una gran sonrisa, la misma que me había dado cuando dijo que todo estaría bien. Durante mucho tiempo no los volví a ver. Le conté a mi padre lo que había pasado, y me dijo que había hablado con John sobre su bebida, pero que eso era todo lo que podía hacer. No puedes decirle a la gente lo que es bueno para ellos, dijo resignado. Vi a Michael un par de veces más, matando lagartijas detrás de mi caravana. Nos saludábamos, pero nada más. Luego lo vi una vez más, unos días después, en uno de los días más calurosos que recuerdo. Se veía realmente satisfecho, pavoneándose por el lote de caravanas, silbando para sí mismo. Cuando me acerqué, vi que sostenía una pequeña cuchilla, reluciente con sangre fresca. ¿Matando lagartijas? Pregunté tímidamente. Guiñó un ojo, sonrió ampliamente y dijo, solo haciendo unos ajustes finales. Y se alejó. Mientras lo hacía, escuché un lento y horrible gemido detrás de su caravana. Era el lamento gutural de un animal. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, se escuchó el golpe de la puerta, y solo quedaron en la arena gotas gemelas de sangre. Pasaron muchas semanas. Un día estaba solo en casa cuando alguien tocó la puerta. La abrí y vi a John, de pie y sonriendo. Su apariencia me provocó una incomodidad inmediata, pero comenzó a disculparse por la noche que había presenciado, y parecía muy genuino. Habló de cómo su bebida se había salido de control y de que realmente no debería haberse descontrolado frente a mí. Quería que supiera que las cosas finalmente estaban mejorando y quería que fuera a verlos a todos. Medio por miedo, medio por ingenuidad infantil, lo seguí. Lo siento mucho, debería saber que no debe actuar así, seguía diciendo, pero las cosas finalmente están volviendo a la normalidad. Ha sido un camino largo y duro, pero finalmente todo está volviendo a su lugar. Noté que ahora todas las ventanas estaban completamente tapadas. Abrió la puerta y la cerró detrás de mí. Dentro olía peor que nunca. Casi vomité por el hedor fecal, el plástico quemado y la carne triturada. Y también era difícil ver. Todo estaba atenuado por las ventanas tapadas. Una nube de vapor fétido flotaba en el aire. Miré hacia abajo y vi a Michael, recostado casualmente en un colchón jugando PlayStation, como si no se diera cuenta de los cambios. Estaba emocionado de verme. Hey. Las cosas han mejorado mucho. Ha sido un camino largo y duro, pero finalmente está volviendo a como eran antes. Sonreía como si no pudiera contenerse. Él y su padre intercambiaban miradas cómplices. Noté que llevaba una camisa y pantalones varias tallas más grandes que él. ¿Quién quiere una cerveza?, anunció. Su padre respondió en broma. Sí, señor, hombre de la casa. Y se agachó a sacar algunas latas. Michael me lanzó una mirada como si ambos estuviéramos en un gran chiste. Intenté ignorar los ruidos detrás de la cortina de cuentas, pero él lo notó y dijo, espera a verlo. Nuestro perro nuevo. Michael cruzó la cortina en pocos pasos. Sentí que John me presionaba una cerveza fría en la mano, y su palma en mi espalda empujándome a través de las cuentas y hacia la sala de taxidermia. El olor lo impregnaba todo. Había cuencos con carne por el piso, algunos visiblemente llenos de gusanos. El zumbido de las moscas, medio derretido contra la ventana, llenaba el lugar. En la esquina de la habitación, vigilado por las cabezas disecadas de los animales, había un kennel. El resto era como un sueño febril. La voz de Michael era inaudible y distante mientras decía, fuera, Doc, fuera. John estaba en la esquina, con orgullo en su rostro. Y entonces salió tambaleándose de su kennel, una pata tras otra. El nuevo Doc. Era el mejor trabajo de John hasta ahora. El andar inestable y vacilante se logró mediante 2 cortes muy pequeños en las muñecas y tobillos. Recorré la cuchilla y las gotas en la arena. Sus manos y pies se arrastraban patéticamente mientras avanzaba. Un
diagrama de cables cubría el cuerpo, cumpliendo funciones que solo podía imaginar. La espalda estaba doblada en forma curva de perro, y la cabeza se proyectaba hacia adelante desde un cuello enmarañado en alambre de gallinero y heridas. Pero la cara era la obra maestra. La mandíbula había sido estirada en un aparato que parecía un protector bucal, reforzado con pilares gruesos en las encías, dividido por la mitad para que toda la lengua estuviera permanentemente fuera, goteando. La nariz había sido, al parecer, aplanada en forma. Las cavidades nasales abiertas estaban cubiertas de humedad. Las orejas, arrastradas hacia los hombros con alambre de gallinero, ahora eran largas y puntiagudas, estirando toda la cabeza en una nueva forma. Lo único que permanecía intacto eran los ojos aterrados de Doc, de los cuales veía fluir lágrimas. Buen chico, decía Michael, arrodillándose al nivel de Doc, ese es un buen perro. Luego lo golpeó en la espalda, haciéndolo doblarse. Deja eso, ordenó, los perros no lloran. Bien entrenado, Doc dejó escapar una serie de aullidos lastimosos. Michael, satisfecho, empujó un cuenco hacia él, y Doc, con los ojos fijos, sumergió ansiosamente su cara y lo lamió. Michael y John se pararon lado a lado, el padre con la mano sobre el hombro de su hijo. Hiciste un gran trabajo, hijo, dijo John, todo casi está bien de nuevo. Todo volverá a la normalidad ahora. Michael asintió. Ahora hijo, es hora de sacrificar al perro. John ayudó cuidadosamente a su hijo a sostener firme el rifle, guiando sus dedos alrededor del gatillo. No podía moverme. Ni siquiera a 1 metro de mí, Doc estaba lamiendo la carne podrida, su hocico extendido goteando. Sentía el calor de su cuerpo tan cerca. Michael se estabilizó con el gran rifle, obviamente no acostumbrado a su peso. Tropezó una vez, su padre lo ayudó suavemente a reincorporarse. Ya no podía sentir mi propio cuerpo, solo el olor, el calor, el perro. Eso es, decía John, ayudando a su hijo a apuntar. Doc, hizo Clint Michael, ven aquí, chico. Con lentitud terrible, Doc giró sobre sus patas delgadas hacia su hermano. Mientras Michael murmuraba buen chico, el sonido más horrible emanó desde algún lugar dentro de la garganta de Doc. El ruido gorgoteante de intentos de hablar humano entre ladridos y gemidos incompletos. Cuando el disparo explotó en el aire, me desmayé. Cuando recobré la conciencia, el olor a pólvora seguía pesado en el aire. Miré la escena con dificultad. Un amasijo en el suelo que alguna vez había sido Doc. John, radiante frente a él, y Michael, por primera vez, con expresión extrañamente seria, como si algo le hubiera ocurrido demasiado tarde. Mientras lentamente empezaba a mover los dedos, intentando cualquier tipo de movimiento, John colocó su mano en el hombro de su hijo y dijo, finalmente terminó, hijo. Todo volvió a como era. Por un momento, Michael lo miró confundido. Entonces golpeó de repente la pared con la culata del rifle. Se escuchó un crujido audible. Mi pierna se contrajo. John parecía genuinamente herido e intentó tomar el rifle de su hijo, pero Michael lo apartó fuera de su alcance. Hijo, ¿qué estás? Deja eso. Gritó Michael, no hagas eso. Comencé a arrastrarme por el suelo, empujando mi cuerpo paralizado con débiles empujes de piernas. John se lanzó hacia adelante con fuerza. Dámelo, mocoso. Hubo un segundo disparo y John cayó al suelo, gritando y aullando. Humo negro y espeso y un nuevo, más rico aroma a carne flotaron en el aire. Su pie entero desapareció. Sin perder tiempo, Michael saltó sobre él a 4 patas, empuñando la pequeña cuchilla de antes. John lloraba y gritaba mientras yo me arrastraba hacia la puerta. Trabajando rápido, Michael cortó el tendón de Aquiles de su tobillo izquierdo, que se dio con un leve pop. John volvió a gritar. Empujé la cortina de cuentas y entré en la habitación. Se escuchaban luchas y más gritos. Hijo, por el amor de Dios, detente. Mientras me arrastraba, medio paralizado sobre mis rodillas, escuché por última vez. Deja eso. Los perros. No. Hablan. La caravana desapareció en cuestión de días. Mi padre no sabía qué creer cuando intenté contarle la historia. Estaba delirando por el shock y tuve que ser llevado al hospital. Cuando mi madre se enteró de las noches pasadas en el hospital, voló para llevarme de regreso. Pasé los siguientes 7 años olvidando sistemáticamente ciertas cosas sobre mi tiempo con mi padre. Logré reincorporarme a la escuela después de mucho tiempo, siendo sospechoso de ser mudo o algo así. Incluso hice amigos, eventualmente. Recibo poca correspondencia de mi padre.
Él permanece en el mismo parque de caravanas hasta hoy. Un día recibí una llamada de él diciendo que un joven había ido preguntando por mí. Se entristeció al escuchar que ya no vivía allí. Pidió dejar un mensaje, que decía así: querido Anon, han pasado 15 años perro desde la última vez que nos vimos, pero solo quería decirte que las viejas perras todavía patean. He hecho algunas grandes mejoras desde la última vez que la viste. Espero que todo esté bien contigo. Nunca volví a saber de él. Año 2322. Los hijos de la muerte de Dios. El mundo ha estado buscando a Dios desde hace miles de años, pero nunca lo ha encontrado. Con los avances científicos y las investigaciones hechas por arqueólogos, historiadores, filólogos y otros tipos de especialistas, los fundamentos históricos de las grandes religiones fueron demolidos en gran medida, y con ello la fe en los textos revelados, cuya distorsión, carácter inventado o falsedad histórica fueron comprobadas en muchos casos, disminuyó de una manera nunca antes vista, dando lugar a una abrumadora reducción de los seguidores de las antiguas religiones. Paralelamente, fueron surgiendo nuevas orientaciones religiosas, basadas más en concepciones filosóficas de las realidades espirituales que en textos revelados, orientaciones religiosas que en muchos casos, quizás siguiendo lo que podría catalogarse como moda espiritual y actitud intelectual sintomática de las nuevas sociedades, terminaron adoptando como nueva fuente de revelación a cuantos resultados arrojaban las investigaciones y los experimentos científicos orientados al tema de Dios y otros asuntos espirituales que, según se admitía comúnmente en la mentalidad de la época, tenían sus reflejos o expresiones en la dimensión de materia-energía que la ciencia podía explorar, y a la cual encontraba cada vez más compleja dado que, entre otras cosas, se habían descubierto nuevas partículas, y aquello naturalmente fortaleció la intuición de que probablemente el alma no era sino una entidad compuesta por partículas que aún no se descubrían, y que quizá eran originarias o simplemente interactuaban con otras dimensiones o con esos universos desconocidos a los que iban las partículas que, en las observaciones de la física cuántica, aparecían y desaparecían del espacio-tiempo. Hasta aquí todo parecería un panorama esperanzador, pero el paso del tiempo mostró que las indagaciones científicas en torno a lo espiritual estaban siendo claramente infructíferas, por decirlo menos. Todavía no existían evidencias contundentes de un cuerpo energético que pudiera equipararse a la idea del alma, y los frustrados científicos de la reducida cristiandad y del Islam, que ya no era extremista para esa época, no habían podido encontrar nada que sugiriese un cielo o infierno en este contexto. A finales del siglo XXII nació, cual digna hija de la madre decepción, la esplendorosa y siniestra Iglesia Necrótica. Un culto pesimista, derrotista, que hacía suyo el Dios ha muerto de Nietzsche, aunque dándole un sentido distinto y fatalista, de carácter teológico antes que filosófico, un sentido que permitía entender la frase de Nietzsche como Dios nunca estuvo vivo. ¿Una iglesia atea? No exactamente, ya que una de las creencias fundamentales de la Iglesia Necrótica era que en general los individuos tenían, cual si fuese algo codificado en su condición humana, la necesidad de tener un Dios al cual adorar, necesidad que debía satisfacerse a toda costa, contra viento y marea, incluso si eso conllevaba a hacer lo que este nuevo culto había hecho: adorar a un Dios que, de alguna, o algunas, para ser más preciso, manera, estaba muerto. La Iglesia Necrótica creció a una velocidad alarmante en los 40 años que siguieron a su fundación, y no se diga después, ya que en el 2280 el 95% de las sociedades occidentales pertenecían a esta iglesia, y en Oriente, que ya admitía la libertad religiosa en la práctica y no solo en teoría, sus afiliados eran casi el 50%, frente a un Islam y un hinduismo cada vez más famélicos, y un budismo que, a la par que tenía menos seguidores, había sabido acomodarse adecuadamente a los cambios, ya que siempre fue la más filosófica de las religiones antiguas. Quizá, una de las cosas que más fuertes hacía a la Iglesia Necrótica, era la gran apertura de creencia que dejaba a sus miembros, cuya unión descansaba más sobre la desesperanza y la frustración espiritual que sobre creencias puntuales compartidas. De este modo, lo único indispensable para pertenecer a la iglesia eran dos condiciones. 1. Dios tenía que estar muerto para ti, de una u otra manera. 2. Tenías que necesitar a Dios en tu vida, que desear su presencia, que adorarlo. Pero, como a su vez estaba muerto, ese Dios necesitado, deseado y adorado por ti, habría de ser irremisiblemente un Dios que estaba muerto en el sentido o los sentidos que le dabas a la expresión.
Así, las interpretaciones eran diversas, pero podemos citar estos ejemplos de los significados que se daba a la muerte de Dios. 1. Dios nunca existió, y en consecuencia se adora un ente simbólico e imaginario, que de alguna manera representa esa necesidad de un padre de la que habló Sigmund Freud. 2. Dios es solo una ilusión perceptiva que el cerebro desarrolló para protegernos, psicológicamente, y que se expresa en el sentimiento y la intuición de que hay un ser absoluto y perfecto en concordancia a nuestras necesidades emocionales, afuera y adentro de nosotros. 3. Dios es solo una forma sutil de energía universal que hemos divinizado porque se vincula a cosas que nos parecen superiores y porque todavía desconocemos cuál es su naturaleza exacta. 4. Dios es el aspecto más profundo de la psique humana, y tiene una naturaleza que todavía se desconoce en gran parte y, a la vez, es de tal condición que permite fenómenos parapsicológicos y nos une a todos nosotros energéticamente, por lo cual induce la ilusión perceptiva de que constituye otro dentro de nosotros, siendo que, a su vez, extrapolamos a ese otro en la realidad exterior, diciendo que Dios existe, pero no podemos saber cómo es, está más allá de lo que para nosotros es el bien y el mal, y es ajeno a nosotros, está ausente, sea porque no quiere interactuar o porque su naturaleza no se lo permite o hace que aquello le sea indiferente, ya que este Dios no necesariamente creó el universo, no necesariamente tiene sentimientos, y no es omnipotente, no es omnisciente en el sentido convencional, y no necesariamente está en todas partes, siendo que puede ser llamado Dios solo porque es trascendente y absoluto de algún modo, y porque también, de una manera que casi seguramente lo excluye de la categoría de persona y por tanto de la posibilidad de ser un Dios persona con voluntad, deseos, acciones, planes para nosotros o el universo, etc., participa de la condición de mente o, por lo menos, de la condición de conciencia. Ahora bien, como han de imaginar, dentro de la iglesia necrótica hay muchos que creen que Dios está muerto en la última manera, la número 5, y dentro de ese grupo está gran parte de los investigadores científicos que todavía buscan evidencias de Dios. En cuanto a mi experiencia personal, yo he estado en cultos de la iglesia necrótica, sin pertenecer realmente, y son indudablemente macabros, blasfemos según el decir de esos cristianos que tanto abundaban a inicios del siglo XXI. Verán, en todos los templos ordinarios tienen una representación, una escultura, del cadáver de Dios, que es de metal, mide en promedio entre 2 y 3 metros de altura, y es hecha en concordancia con las creencias mayoritarias que tienen los feligreses iniciales, del templo en cuestión, sobre qué atributos visuales simbolizan mejor al Dios muerto. Entretanto, en las catedrales se sigue el mismo procedimiento, pero las esculturas son vacías por dentro, para ahorrar dinero y representar el vacío inherente a los desarrollos de la idea de Dios en la historia de las religiones convencionales, mide entre 6 y 7 metros de altura, y además está cubierta por una capa de 2 centímetros de espesor, hecha con una sustancia hecha a base de huesos humanos molidos, de miembros que aceptaron en vida donar sus cadáveres a la iglesia necrótica, y un material descubierto en el 2105. Bien, esas estatuas de las catedrales son casi siempre horrendas, y en cada misa les rocían baldes de sangre fresca, que siempre tiene que ser de oveja blanca, y que la iglesia necrótica consigue en abundancia, porque tiene acuerdos comerciales con los criadores de ovejas, que les guardan la sangre de los animales blancos. Hay inspectores que cuidan que sean blancas las ovejas fuente, cuando hacen matanzas para vender la carne de aquellas criaturas. Tal vez esto huela a ritual satánico, pero no es nada en comparación con el magnífico espectáculo que brinda la Catedral de Carne, un magnífico templo que sirve como sede del cónclave necrótico y del Maestro Supremo, jefe mundial del culto. Y es que la Catedral de Carne es un templo esplendoroso, completamente cubierto, en su exterior, por músculos humanos y ojos finamente incrustados entre los músculos, todo perfectamente acomodado y conservado dentro de una translúcida sustancia, mejor que el formol, hospedada al interior de una capa de vidrio blindado de 5 centímetros, que recubre por completo aquella enorme pirámide metálica, en cuyo interior hay tubos transparentes que recubren el techo y las paredes, imitando la forma de las venas y bombeando sangre humana, donada por miembros de la iglesia necrótica, cada hora del día y de la noche, dentro de aquel macabro templo cuya representación de Dios muerto es una bestia de hueso, esa sustancia con hueso molido, que está muriendo, que mide unos 25 metros de alto, tiene varios brazos con manos grotescas, y muchas bocas y ojos que representan su omnisciencia. 24 de agosto del año 2322. Yo nací cuando ya la Luna y Marte habían sido colonizados, me formé como científico en diversas ramas, y para el 24 de agosto del 2322 todavía vivía en la Tierra, donde había desarrollado la mayor parte de mi labor investigativa, que giraba principalmente en torno a la pregunta de ¿dónde está Dios?
Así, el 24 de agosto del 2322, yo llamé a mi amigo, el Dr. Steer, un científico USAR, quien era, junto conmigo, una de las pocas personas que se negaban a creer en la muerte de Dios. Buenos días, ojalá hayas descansado, hermano, le dije yo, saludándolo. Disculpa que vaya al grano, ¿has estado observando esa línea? ¿Has visto lo irregular que resultan sus patrones para la galaxia en que se encuentra? No, la verdad es que no he visto nada raro que pasa con esa línea. No estamos solos, no te diré más por ahora. Nos vemos en la oficina en una hora, hablamos. Vale, ojalá sea algo grande. La llamada me hizo sentir una felicidad que no había experimentado en mucho tiempo. Era reconfortante saber que todavía otros científicos creían que Dios vivía y debíamos seguir buscándolo. Y es que no lo he dicho, pero eso de nos vemos en la oficina se refería a la reunión por webcam que yo, Steer y muchos otros científicos habríamos de tener. Era fascinante. Todos creíamos que Dios vivía, solo que, al final de la reunión, nos enfrentamos al problema de que el pensamiento del grupo se dividía en dos líneas. La primera línea planteaba que Dios existía dentro de nosotros, como un ser real, no como una ilusión perceptiva o un simple aspecto interno, y que era allí donde había que buscarlo. Entretanto, la otra línea planteaba que Dios existía afuera, pero solo en el cielo se hacía lo suficientemente patente para ser conocido, aunque el cielo, según los defensores de esta línea, estaba o se manifestaba dentro de nuestro universo. En consecuencia, unos creían que era necesario experimentar con humanos, mientras que otros pensaban que se requería trabajar más en nuestra observación del cosmos. Por mi parte, era previsible que me decantase a favor del segundo grupo. Lo que me desconcertó y desmotivó fue que Steer se unió al primer grupo. Pero, sin embargo, conservé la esperanza de que los equipos mantuviesen buenas relaciones. Todo esto sucedió hace unos 6 años previos al año en que estoy escribiendo estas líneas. 12 de julio del 2328. Las investigaciones no han salido demasiado bien y nuestros fondos han sido insuficientes, por lo que nos sorprende que más de la mitad del grupo, contando ambos bandos, haya desertado y se haya unido a la iglesia necrótica. Necesitamos esperanza, la hemos necesitado siempre, pero tal parece que a Dios no le importa que vivamos buscándolo y que perezcamos sin haber satisfecho por lo menos algo nuestra noble búsqueda de evidencias a favor de su existencia. Yo aguanté, pero otros no. Ellos simplemente perdieron la esperanza. Ahora he estado revisando mi correo, y resulta que curiosamente me encontré un mail de mi amigo Steer, con un informe adjuntado, informe que al parecer se refiere a los resultados de los experimentos hechos por su grupo. Experimento BXB con SFG. He aquí lo que Steer me puso en el informe sobre los experimentos de su grupo efectuados en humanos. Dr. Steer. Yo acepté la propuesta de mi amigo, y un par de días después nos encontramos en un restaurante pequeño donde era casi imposible que se infiltrasen espías. Cuando lo vi, Steer estaba pálido, se veía estresado, algo andaba mal en él. Al preguntarle si estaba bien, mi amigo empezó a asentir con la cabeza repetidas veces, suspiró profundamente, se desparramó en la silla cual si fuera un borracho con sueño, abrió los ojos como un loco, y después se quedó viendo hacia arriba, mientras un hilito de sangre le chorreó de la boca abierta. Yo me aterré y me le acerqué velozmente, pero de pronto volvió en sí, tosió un poco de sangre, y me agarró la cabeza mirándome a los ojos, de tal forma que parecía esforzarse en convencerse de que todo eso no era un simple sueño. Por favor, siéntate, tenemos mucho de qué hablar, dijo Steer, con la voz quebrada. Steer, ¿qué te ocurre? Acabas de toser sangre, hombre, toser sangre. Robert, tú sabes que no te di el informe completo del experimento y la verdad es que quizá nunca lo haga. Queda poco tiempo, necesito que me escuches, ¿vale? Claro, te escucho, di todo lo que puedas. Bueno, verás, todo empezó cuando nos dimos cuenta de que el uso de espectroscopios SFG no estaba dándonos datos adecuados y suficientes. Entonces, algunos del grupo se ofrecieron como voluntarios para una versión menos extrema del experimento. Inicialmente no obtuvimos buenos resultados, pero la quinta vez algo pasó con el dolor. Tú ya sabes que antes de eso escuchábamos dentro de los sujetos esos gritos extraños sin fuente aparente, y para aquel momento los gritos seguían produciéndose. Bueno, yo personalmente los había oído también, y me había ofrecido de voluntario. Bien, lo escalofriante fue que los gritos extraños estaban comenzando a volverse más fuertes y todo cobraba sentido, al menos para mí y aquellos en quienes se producían los gritos, porque nosotros podíamos sentir que algo estaba tomando el control, aunque las máquinas no pudieran registrar nada relativo a eso. De todas formas yo tuve miedo y ya no me ofrecí de voluntario para el sexto experimento, pues quizá no estuviese hablando contigo si ese hubiese sido el caso, Robert, entiéndeme.
Algo terminará saliendo de mí, dijo Steer con la voz quebrada, antes de suspirar y quedarse quieto mirándome, mientras le resbalaban varias lágrimas por las mejillas. Amigo, estás muy mal, tienes que aquí paré porque me interrumpió. Tienes que ir. Tienes que ir. ¿Y qué le gustaría comer? Señor. Dijo Steer fuera de sí tras interrumpirme, con los ojos en blanco, vueltos hacia atrás como un poseído. Eso de los ojos en blanco fue lo último que aguanté, porque en ese momento sentí que mi vida corría peligro, y escapé corriendo a toda velocidad, escuchando tras de mí unos gritos aterradores, semejantes a los que me describió Steer cuando habló de los experimentos. Lamentablemente no pude correr mucho, porque a la salida del restaurante, yo estaba en el piso de arriba, me encontré con un grupo de guardias. ¿Qué ha visto? ¿Estuvo violento Steer? ¿Qué le dijo Steer? Con esas y otras preguntas me hostigaron los guardias, y después se llevaron a mi amigo, que ya había vuelto en sí y estaba siendo sujetado, llevado a la fuerza a una pequeña nave patrulla, mientras lloraba y clamaba libertad. ¡No! Ya no puedo soportar más el dolor. Tengan piedad de mí. Dios, ¿dónde estás? Ahora es que te necesito. Resucita. Aparece, el cadáver omnipresente. Robert, ayúdame por favor, sálvame. Yo pude haberlo ayudado pero tuve miedo, demasiado miedo. Lo traicioné, le di la espalda, le fallé. Nunca me perdonaré. Después de que Robert se fue, me senté y lloré hasta que vino un científico que parecía importante. Entonces un guardia intentó fastidiar, pero el científico le ordenó que nos dejase en paz. Me di cuenta que era de los científicos que aún creían en Dios, y que era parte del equipo detrás de los experimentos que hicieron enloquecer a mi amigo. Según me dijo, tendría la consideración de decirme lo que no podía decir a casi nadie, sobre todo a civiles. A saber, sencillamente me informó que Steer había perdido la cordura, debido al dolor físico y a la angustia emocional que comportaban los experimentos, y también me dijo que yo y mi grupo podíamos seguir tranquilos buscando a Dios en el cosmos, pues quizá pronto acabaríamos encontrando algún planeta con la barba de Cristo. Esto lo dijo burlándose, el muy hijo de... ¿Realmente era cierto lo que me dijo el científico? ¿Seguiría vivo Steer? ¿Lo volverían a usar en experimentos en contra de su voluntad? ¿Había enloquecido solo por los experimentos o había algo más? Y finalmente, y más que todo, ¿acaso los experimentos tenían algo tan siniestro que Steer no podía y no quería decirlo y yo estoy todavía lejos de imaginarlo? Desde el día en que se llevaron a Steer, nunca más volví a saber de él, y aún no sé si vive o no. 09 de septiembre del año 2328. Jamás olvidaré lo que ha pasado hoy, que es el día en que he escrito todas estas líneas, refiriéndome a hechos anteriores para que entiendan a la perfección la magnitud de lo que pronto les revelaré. Maldita sea, maldita sea. Este día me ha marcado profundamente. Si eso que vieron era Dios, yo no sé cuánto tarde en perdonarlo, en dejar mi resentimiento, mi blasfemo resentimiento si no es Dios, pues mucho mejor, aunque creo que entonces tendría que pensar que se trata del diablo o de alguna forma de vida sumamente poderosa y sutil, una especie de supermente. Pero no. Yo sé que ese era Dios, me lo dice la intuición. Bueno, en todo caso iré al punto. Hoy, tras años de esfuerzo, se estrenó el observatorio con los nuevos telescopios, unos telescopios que tardaron mucho en ser desarrollados, que costaron tanto que solo el Estado, al cual convencimos con gran esfuerzo, pudo pagarlo, unos telescopios especializados en detectar anomalías, y con un alcance jamás visto en telescopios anteriores. ¿Saben qué pasó? Fue indignante, fue atroz, fue un acto con la crueldad propia de un Dios que no conoce la compasión. El observatorio se abrió a las 3 de la tarde, y 5 de nuestros científicos se pusieron a trabajar intensamente, hasta que a las 7 de la noche recibimos una llamada en la central. Lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. El rostro de Dios. Los patrones, nunca se han visto patrones así. Hay una mente, los patrones son organizados, fluyen, se comportan como si hubiera una mente atrás de ellos. Al oír esas palabras, todos nos miramos con la boca abierta. Era evidente que el emisor no mentía, pues hasta tenía la respiración agitada de la emoción y se oía a sus compañeros asentir. Sin embargo, apenas les dijimos que envíen la transmisión en vivo de lo que estaban viendo, no habíamos hecho eso antes para no distraerlos, escuchamos un ruido estrepitoso como del suelo abriéndose, e inmediatamente se escucharon destrozos y la comunicación se cortó. Media hora después de que la comunicación se cortase, llegamos al lugar y encontramos el observatorio reducido a ruinas, con todos los científicos muertos y los telescopios destrozados.
Yo nunca creí en la Biblia, pero por curiosidad la estudié y en ese momento, cual relámpago que cae sobre el árbol y lo incendia, acudieron a mi mente aquellas palabras que supuestamente Dios dijo a Moisés, después de que éste le pidiera que se dejase ver y él accedió diciendo: pero te advierto que no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Éxodo 33, 20. En el siglo XXIV ha tomado mucho poder la iglesia necrótica, un culto en que todos sus miembros veneran a un Dios que ha muerto en una u otra forma. Sin embargo, aunque la mayoría de personas son parte del culto, todavía hay unos pocos, y entre ellos científicos, que creen que Dios no ha muerto, y están decididos a encontrar su huella en el hombre o en el universo cueste lo que cueste. Cuando era niño, fui un comedor quisquilloso como supongo que lo son la mayoría de los niños. Según cuentan mis padres, mis hábitos alimenticios trascendieron las habituales proclamaciones infantiles de no me gusta el brócoli. Y evolucionaron hasta una negativa a comer absolutamente cualquier cosa sustanciosa. Cosas que otros niños podrían comer y disfrutar, como nuggets de pollo, espagueti o incluso un hot dog, eran repudiadas por el pequeño que fui. Llegó un punto, dicen, en que ellos y mi pediatra se preocuparon por mi salud. Dejé de crecer correctamente. Mi estatura y peso quedaron muy por debajo de los percentiles típicos para los niños, y el resto de mi desarrollo pareció atrofiarse como resultado. Se hablaba de expresiones como incapacidad para prosperar y alimentación por sonda. Al final, mis padres se vieron obligados a darme batidos cargados de calorías hechos con fórmula enriquecida todas las noches, en un intento por lograr que subiera de peso. Honestamente, no sé cómo lo soportaron, sueno como si hubiera sido un mocoso insoportable. El régimen de los batidos se extendió más allá de la primera infancia y llegó hasta mi niñez. A los 5 años seguía negándome a comer, pese a las innumerables noches en que mis padres me mandaban a la cama con hambre por negarme siquiera a probar la cena. Seguía siendo pequeño para mi edad y pasé más de una temporada en el hospital debido al estado de inanición de mi cuerpo. Más adelante mis padres me contaron que estaban seguros de que el Estado, servicios sociales, me iba a quitar por lo demacrado que parecía. Afortunadamente, estaban en contacto constante con doctores que monitoreaban la situación, así que había pruebas indiscutibles de que mi caso no se debía a negligencia. A los 6 años, cuando debería haber empezado la escuela, seguía siendo un niño pequeño. Mi cuerpo nunca recibió suficientes nutrientes para crecer correctamente, a pesar de las alimentaciones forzadas, y como consecuencia mi habla y mis movimientos físicos resultaron retardados, dejándome como un de 6 años que se comportaba más como un niño de 3. Otra vez. No sé cómo hicieron mis padres para sobrellevarlo. Recuerdo el día en que descubrí una comida que realmente me gustaba. Fue el 22 de septiembre de 1997. Estaba en la tienda de abarrotes con mi madre, sentado en el asiento infantil del carrito porque mis débiles piernecitas no aguantaban caminar demasiado tiempo. Mi madre se veía cansada y agotada y recuerdo quedarme mirando las profundas líneas que parecían surcar su rostro mientras empujaba el carrito en silencio por la pequeña tienda intentando encontrar algo, cualquier cosa, que me tentara a comer. Y entonces la vi. Un frasco de mermelada. Ya había probado mermelada antes y la había odiado. La textura, la pegajosidad, el dulzor abrumador. Repugnante. Pero ese frasco, a mi mente de 6 años, parecía distinto. Se lo señalé a mi madre, mi dedo huesudo extendido hacia el frasco de vidrio con la etiqueta blanca que decía MRS Wilson Somemade Jam. ¿Qué, cariño? ¿Qué ves? La voz de mi madre estaba casi tan fatigada como su rostro mientras sus ojos seguían mi mano extendida. Cuando su mirada cayó sobre el frasco su cabeza se giró hacia mí como si tuviera un resorte. ¿Quieres eso, Markie? La emoción en su voz apenas se contenía. ¿Quieres probar eso? Asentí. Mi madre agarró el frasco de la estantería más rápido de lo que la había visto moverse antes. Incluso sonrió. No recordaba la última vez que la había visto sonreír así. Pagamos la mermelada y salimos de la tienda, sin molestarnos siquiera en comprar el resto de la despensa. Mi madre me apresuró hasta el auto, asegurándome el cinturón con entusiasmo antes de colocar el frasco de mermelada en el asiento delantero casi con reverencia. Era la primera vez que mostraba interés real por la comida. Ella estaba encantada. El pueblo donde crecí era pequeño, habitado por apenas 350 personas. El camino desde la tienda hasta nuestra casa tomaba menos de 5 minutos. De verdad, podríamos haber caminado si no fuera porque yo era tan frágil. Al llegar a casa, mi madre me metió adentro excitada con el frasco de mermelada apretado contra la mano.
De inmediato, me sentó en la mesa, como si temiera que de pronto cambiara de opinión y me negara a probar lo que había elegido. Pero mi mente y mi mirada estaban fijas en ese frasco. No se parecía a las otras mermeladas que había probado. No parecía grumosa ni espesa y no tenía semillas. Algo en él intrigaba a mi pequeña mente, aunque no puedo explicar qué era, incluso ahora. Aquí, Markie. ¿Quieres probar esto? Mi madre me ofreció una cuchara llena de mermelada. Era de un rojo profundo y parecía relucir bajo la luz de la cocina. Recuerdo tomar la cuchara con cuidado y acercármela a la cara, mirándola detenidamente. Mi madre esperaba ansiosa. Lentamente, mi lengua salió a tantear el sabor. No puedo describir siquiera qué fue aquello en el primer bocado. Imagina la cosa más increíble que hayas comido acompañada de la sensación más eufórica que hayas sentido y eso te acercaría a lo que fue para mí probar esa mermelada. Me bebí lo que había en la cuchara en segundos y en silencio pedí más. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me dio otra cucharada, que engullí con avidez. Después de la quinta cucharada mi madre lloraba abiertamente y corría al teléfono para avisarle a mi padre la maravillosa noticia. Mientras tanto, yo permanecía hipnotizado por la mermelada. De niño no habría podido describirte el sabor con precisión por mi limitado paladar. Pero de adulto puedo decir que era un sabor profundo y rico, una combinación de dulce y salado perfectamente equilibrada. No sabía exactamente a fresas o frambuesas, sino a una mezcla de ambas con algo de salinidad que parecía realzarlo. Supongo que era parecido a como a algunas personas les gusta el caramelo salado, la mezcla de dulce y salado. Era una delicia. Mi padre pasó por la tienda de camino a casa y compró otro frasco. Y así, durante las siguientes 2 semanas eso se convirtió en lo único que comía. Tenía mermelada en el desayuno, en la comida y en la cena, y luego mis batidos enriquecidos por la noche. Mis padres estaban encantados. Esperaban que mi repentino gusto por ese alimento me llevara a aceptar otros también. Entonces, un día, cuando mi madre y yo fuimos a la tienda a comprar más mermelada, hallamos el lugar en la estantería donde solía estar vacío. Mi madre, algo angustiada, corrió hacia el mostrador a preguntarle al encargado si tenían más de la mermelada de la señora Wilson. Lo siento, ahora mismo estamos agotados. El rostro de mi madre cayó y me lanzó una mirada preocupada. ¿Cuándo recibirán más? El dependiente se rascó la barba pensativo. Pues verá, en realidad la hace una señora local. La señora Wilson. Se la vendió a Héctor para que la revendiera en la tienda. Dijo que solo tenía cierta cantidad de frascos. A nadie más parece gustarle, salvo a su hijo ahí. Empezaba a ponerme irritado de estar en el carrito y no haber tenido ni mermelada para el almuerzo. Mi berrinche llamó la atención de mi madre y ella me miró con inquietud. ¿Hay alguna forma de conseguir la dirección o el teléfono de la señora Wilson? Esa mermelada es lo único que Mark come. Como es común en los pueblos pequeños, todos conocen los asuntos de todos. Así que el dependiente estaba al tanto de los problemas de mis padres para lograr que yo comiera. Debió de sentir simpatía por el apuro de mi madre porque buscó en la oficina trasera la factura que tenía la dirección de la señora Wilson. Aquella tarde, mi madre y yo fuimos a buscar a la esquiva productora de mermelada. Vivía en una cabaña en las afueras del pueblo, una casita estilo gingerbread que hoy en día se describiría como idílica. Cuando mi madre llamó, abrió la puerta una mujer joven. Era pequeña, con el cabello rubio recogido en un moño apretado y un rostro triste. ¿En qué puedo ayudarles? Su voz era suave y, años más tarde, mi madre me diría que había algo en la señora Wilson que la hacía parecer tan abatida y desolada. Pero la desesperación es un magnífico motivador y mi madre quería que yo siguiera comiendo, así que se puso una sonrisa y explicó la situación a la joven en la puerta. ¡Oh, qué maravilloso!, exclamó la señora Wilson, sonriendo por primera vez desde que abrió la puerta. Me alegra tanto que le guste. Es una receta familiar y cuando Héctor dijo que no se vendía bien pensé que quizá había estropeado el lote. Mi madre preguntó si la señora Wilson tenía más mermelada y, con una sonrisa, la mujer entró en su casa y regresó un momento después con una caja. Esto es lo último que me queda. He guardado algunos frascos para mí pero, como parecía tan impopular, no pensé que haría otro lote. Esto es increíble, dijo mi madre, inclinándose bajo el peso de la caja y el alivio que sentía. No sé qué tiene esta mermelada que él ame tanto. La señora Wilson sonrió. Me alegro de no haberla estropeado como pensé. Mi madre ofreció pagarle a la otra mujer, pero ella se negó, diciendo que ver a alguien disfrutar su creación era suficiente pago. Nos fuimos con una docena de frascos. Logramos estirar eso por varios meses, aunque me enfadaba tener que racionar mi preciada conserva. Un día, unas semanas después de que cumpliera 7, vimos a la señora Wilson en el pueblo.
Ella saludó alegremente a mi madre y se acercó tambaleándose, su vientre redondo y prominente haciéndola perder un poco el equilibrio. «Felicidades», exclamó mi madre cuando se acercaron. La señora Wilson le dio las gracias y se frotó el estómago. Yo me quedé allí preguntándome si tendría más mermelada para darme. «No he hecho ninguna recientemente», respondió a mi pregunta impaciente. «Pero quizá pronto». Me irritó, pero acepté la situación. Mi madre estaba feliz de que finalmente empezara a actuar como un niño normal que comía y hablaba. ¿Qué más daba que todo lo que comiera fuera mermelada? Pensó. Al menos comía. Pasaron unas semanas más y nos quedamos sin mermelada. La tienda ya no la tenía, así que mi madre y yo visitamos a la señora Wilson. Cuando ella abrió la puerta noté que su estómago ya no estaba redondo y que volvía a lucir triste. Nos invitó a pasar. La oferta de mermelada me hizo correr dentro de la casa antes de que mi madre pudiera responder. Me senté pacientemente en su redonda mesa de la cocina mientras ella untaba mermelada en rebanadas de pan. Mi madre miraba con entusiasmo mientras yo observaba el pan con recelo antes de morderlo. Para mi alivio, el sabor dulce y salado de la mermelada dominó el gusto del pan y lo devoré con avidez. Mi madre se relajó, viendo eso como otra victoria en la batalla contra mis hábitos alimenticios. Comí varias rebanadas más con mermelada mientras la señora Wilson y mi madre conversaban. Ignoré su plática en favor de mi manjar, ocasionalmente escuchando palabras como mortinato y devastada pero sin prestar atención. Antes de irnos, mi madre abrazó fuertemente a la señora Wilson. Ese día no tenía mermelada para darme, pero prometió traerme pronto. Me fui con el estómago lleno y la expectativa de más de mi dulce pronto. Durante años ese patrón continuó. Mi madre y la señora Wilson desarrollaron una especie de amistad y cuando íbamos de visita cada pocos meses se sentaban en la mesa de la cocina de la señora Wilson a platicar mientras yo comía mermelada. Con el tiempo, mi madre empezó a poner la mermelada sobre otros alimentos para ver si los aceptaba. Probé pollo, res, plátanos y manzanas, todo embadurnado con mi deliciosa mermelada, y me los comí todos. Mis padres prácticamente lloraron de alivio. Cuando tenía 12 años comía más variedades de alimento, pero todavía dependía de la mermelada. Si no estaba recubierto generosamente con mermelada, no lo probaba. Aquella mermelada parecía enmascarar cualquier otro sabor, y yo la usaba como otros usan la salsa catsup o la salsa gravy. En ese periodo, la señora Wilson pareció envejecer rápidamente y su producción de mermelada disminuyó. Nos contó a mi madre y a mí que hacer la mermelada le afectaba el cuerpo. Era un proceso largo y muy laborioso. Me preocupé por el día en que quizá ya no pudiera hacérmela, pero ella simplemente me acariciaba la cabeza y decía que la haría mientras yo la quisiera. Sonreí. Al cumplir los 18 años mejoré con la comida, aunque aún detestaba su sabor y textura. La mermelada de la señora Wilson era el único alimento que realmente me gustaba o que deseaba comer por mi propia voluntad, y ella todavía me la proporcionaba. La frecuencia de sus lotes disminuyó a una vez al año o incluso menos, pero cuando por fin conseguía esos frascos de la rica bondad roja me emocionaba. Después de la secundaria me fui de casa para la universidad, pero cada vez que regresaba me aseguraba de pasar a ver a la señora Wilson. Ella parecía volverse más solitaria con la edad, y a menudo me preguntaba dónde estaría su marido o si siquiera tenía uno. Al preguntarle a qué se dedicaba, simplemente decía que su trabajo era hacer feliz a la gente. No supe exactamente a qué se refería, pero supuse que tenía que ver con su maravillosa mermelada. Durante mis visitas conversábamos y poníamos al día las noticias, y ella siempre me enviaba a casa con frascos de mermelada. Los racionaba en la universidad, donde ya era mayor y sabía que necesitaba comer, pero seguía haciéndolo bastante terco como para odiar la comida salvo por la mermelada. Pasaron más años. A pesar de mis inusuales tendencias en la infancia, terminé convirtiéndome en un hombre bastante exitoso y normal. Trabajo en captura de datos, que es tan aburrido como suena, y estoy casado con una mujer maravillosa que, al principio, se molestó por mis extraños hábitos alimenticios, pero terminó aceptando que simplemente no me gusta la comida. No importa qué sea, simplemente no me gusta. Nunca he comido por el placer de hacerlo, salvo, claro, la mermelada. A mi esposa no le gusta, pero ya se acostumbró, creo. Hace unas semanas regresamos a visitar a mis padres. Como hacía desde hacía años, me aseguré de pasar a ver a la señora Wilson. Ella ya era mayor y el tiempo no le había mostrado clemencia. Su cuerpo se veía frágil, como si hubiera cargado con pesadas cargas por años, y ya no se mantenía erguida. Pero aún sonrió cuando me vio y sonrió más al conocer a mi esposa. Tuvimos una visita agradable. Ella conoció a mi esposa y nos pusimos al día sobre lo que había ocurrido en mi vida. Justo antes de irme me dio una caja de mermelada. Me temo que esto es todo, Mark, querido. Su voz sonaba tan frágil como su aspecto y, por primera vez, me vino a la cabeza la idea de que podría perder a la señora Wilson.
Aunque apenas tenía 50 y tantos años, parecía mucho mayor. Había sido parte de mi vida durante tanto tiempo que no podía imaginar no poder verla más. Ya estoy demasiado vieja para ser mermelada ahora, dijo con un suspiro. Mi cuerpo ya no me lo permite. Eso pasa. Mejor dejarlo en manos de los jóvenes, sonrió débilmente, pero vi que estaba triste. Se me llenaron los ojos de lágrimas mientras dejaba la caja de frascos en el suelo y la abrazaba con fuerza, envolviendo su cuerpo frágil entre mis brazos. Gracias por compartir tu mermelada conmigo todo este tiempo, dije, y luego le di un beso en la frente. La señora Wilson sonrió y nos despidió con la mano mientras mi esposa y yo nos íbamos. Eso fue hace unas semanas. Hoy, recibí una llamada de mi madre. Ella estaba sollozando incontrolablemente. Me costó mucho entender lo que decía y, cuando lo hice, maldita sea, no supe qué pensar. Me senté en la mesa de la cocina, aún en pijama, con un plato de pan tostado con mermelada delante, mientras mi madre me decía que la señora Wilson había fallecido. Al parecer había muerto varios días antes, pero nadie lo supo hasta que mi madre fue a su visita semanal y halló a la otra mujer desplomada sobre su silla. No había nada que hacer. Me quedé mirando mi tostada con mermelada y me sentí entumecido. Pero eso no es lo peor, Mark, gimoteó mi madre. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué, mamá? Oh Dios, Mark, lo que encontraron, Dios, lo siento tanto. Se dejó llevar por sollozos incoherentes otra vez. Finalmente, mi padre le quitó el teléfono y me explicó lo que la policía había encontrado en la casa de la señora Wilson cuando llegó. Aún no sé qué pensar de ello. Hijo, espero que estés sentado para esto, empezó mi padre. Nadie lo sabía. Nadie supo qué clase de loca y enferma era esa mujer. Te lo juro, se carraspeó y sonó como si contuviera sus propias lágrimas. Lo único que siento es que les dimos esa porquería tanto tiempo. Mis ojos de inmediato se dirigieron a la mermelada. Mi preciada mermelada. La policía registró su casa. En el sótano encontraron el lugar donde hacía la mermelada. Dios, hijo. Eran niños. Maldita sea, eran niños. Sus propios bebés. Resultó que la mermelada de la señora Wilson era casera en un sentido muy literal. Ella se había quedado embarazada un año antes de que yo probara su mermelada por primera vez, y luego sufrió un aborto espontáneo en su casa. Aparentemente eso le provocó algún tipo de quiebre mental y, por alguna razón que desconozco, decidió incorporar al bebé, feto o como quiera llamársele, en su mermelada. Lo cosía con las bayas, lo colaba y se aseguraba de que no quedaran fragmentos en el producto final. Por eso siempre era tan perfectamente claro y sin semillas. También era la razón por la que le tomaba tanto tiempo preparar cada lote. Después de ese primer lote, decidió intentarlo de nuevo con otro embarazo y, cuando este también terminó en un aborto en el segundo trimestre, lo hizo con ese también. Durante más de 20 años, la señora Wilson vivió en un ciclo de quedarse embarazada, que aparentemente lograba actuando como prostituta en el pueblo vecino más grande, y luego abortar a los fetos en casa entre la 12ª y la 20ª semana, cuando el ingrediente ya era lo bastante grande como para formar un lote. Por eso solo hacía un lote de mermelada al año. Y por eso parecía envejecer tan rápido y de forma tan dura. Embarazos consecutivos hacen eso a una mujer. Al final, cuando dijo que su cuerpo ya no le permitía hacer mermelada, estaba diciendo la verdad. No es común que mujeres en sus 50s queden embarazadas y la señora Wilson no fue la excepción. Mis padres estaban horrorizados. Durante años me habían estado dando eso para comer. Durante años habían ido felices empujándome a comer esa mermelada, ignorantes de que estaba hecha con restos humanos. Se habían alegrado tanto cuando empecé a comer como una persona normal. Se emocionaron cuando el Mark de 6 años señaló aquel frasco y lo tomó con tanto gusto. Mi madre se disculpó profusamente por teléfono entre sollozos. Cuando la llamada terminó, miré el plato de tostada con mermelada frente a mí, estudiando la pasta roja de un perfecto brillo y la combinación dulce-salada que había sido lo único que realmente disfruté en mi vida. En silencio, me levanté de la silla y bajé al sótano donde guardaba mi caja de mermeladas. La señora Wilson hacía 12 frascos por lote y yo había aprendido a racionarlos con mucho cuidado a lo largo de los años. Aún me quedaban 11. Con cuidado revisé la caja, sacando cada frasco e inspeccionándolo, como si esperara ver las partículas diminutas de niños no nacidos que habían sido cocinadas en cada uno. En el fondo de la caja encontré un sobre. Lo tomé con mano temblorosa y saqué una tarjeta de la señora Wilson. Era breve, no decía mucho, pero sonreí al leerla de todos modos. Siempre he tenido problemas con la comida. No sé por qué. La mayoría de los niños superan sus manías, y en cierta medida yo también lo hice. Aprendí con el tiempo que necesito comer para vivir, aunque comer no me trae placer y a menudo me enfermas y encuentro una textura o un sabor que no soporto.
La mermelada de la señora Wilson me salvó. Ha sido el primer y único alimento que me ha gustado, el único que como con gusto y por propia voluntad. Y en ese sobre que encontré al fondo de la última caja de frascos, el último lote que hizo la señora Wilson, hallé su legado para mí. Algo que quiso dejarme antes de morir porque, dijo, yo era la luz en su vida y lo había hecho todo por mí. El ruido de mi esposa moviéndose arriba llega hasta el sótano. Está despierta hasta tarde porque ha tenido dificultades para dormir últimamente. Silbando para mis adentros vuelvo la tarjeta al sobre y dejo la caja de mermeladas en el mismo lugar de siempre. Luego subo las escaleras a la cocina donde la encuentro junto a la estufa, batiendo huevos. Se vuelve hacia mí y sonríe, el cabello despeinado por el sueño y el rostro sereno, aún no retorcido por el malestar del embarazo matutino. Se da la vuelta y me besa y siento el suave abultamiento de su vientre embarazado presionando contra mi cuerpo. En nuestro último viaje a casa habíamos sorprendido a mis padres con la noticia. Ella dice que está de 12 semanas, así que es seguro contarlo. Por supuesto, mis padres estaban encantados. Igual que la señora Wilson, y por eso creo que me dejó la receta. Pienso que, si la presiono lo suficiente, quizá pueda lograr que mi esposa me haga un poco de mermelada.